Gracias a todos vosotros por estar aquí, por la asistencia. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es interesante. Gracias a la institución, al Museo de la Evolución de Burgos, por permitir que un médico asistencial pues participe en estas jornadas de divulgación, que habitualmente están más dirigidas a investigadores de la ciencia básica. Y bueno, pues para mí es un gusto y un privilegio, pero también una responsabilidad, porque hablar de evolución en el Museo de la Evolución de Burgos pues es como intentar o ponerse a pintar un cuadro en las salas del Prado o del Louvre, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero que quiero deciros es que yo trabajo con un equipo que está altamente cualificado, que son mis compañeros de neurocirugía, y por suerte, por desgracia, pues tenemos mucha experiencia en el tema del dolor de la espalda, porque esto es una enfermedad muy prevalente que aquí en la provincia y en el área de referencia nuestra pues la tratamos fundamentalmente los neurocirujanos. Bueno, no tengo conflicto de interés comercial de ningún tipo relativos al contenido de esta charla, y lo primero que quería deciros es que nosotros, mi equipo y yo en particular, pues abrazamos los preceptos de la medicina basada en la evidencia, es decir, de la medicina que se basa en el método científico, en la ausencia de conflicto de intereses, y no tenemos ninguna vinculación ni ninguna relación pues con todas las pseudociencias y con todas estas historias que hay ahora muy en boga y que ciertos medios pues promocionan. Nosotros defendemos la teoría de la evolución humana como la teoría que mejor explica la situación de la evolución del humano, de los animales y de la naturaleza en general. Ese, por cierto, es mi copia personal del origen de las especies de Darwin, que me la regalaron cuando era pequeño, que la leí con los 11 años y releyéndola recientemente pues he visto que estaba prologada por Richard Leakey, que es uno de los monstruos, de los grandes paleontólogos y antropólogos de la historia. Bueno, en los minutos que siguen me gustaría hablaros de unos temas que intenten responder a estas 4 preguntas que os pongo aquí, que es básicamente cómo ha llegado el humano a pasar de caminar a 4 patas a 2 piernas, por qué duele la espalda en el humano, que en realidad la causa última tampoco la sabemos, pero sí sabemos por qué no duele o qué enfermedades están relacionadas, qué ocurre cuando uno tiene mucho estrés físico o cómo evoluciona la columna a medida que envejecemos, porque eso es uno de los mitos que hay que tiene que ver con esa sensación de pesimismo o de catastrofismo que se llama en la literatura inglesa sobre los problemas de la espalda, esa sensación que tiene todo el mundo de que con los años solo empeora, y eso es un mito que intentaré ahora pues compensar de alguna manera para todos los que estéis aquí o los que nos están escuchando por el streaming. En biología hay 2 conceptos interesantes que los que habéis estudiado campos que tienen que ver con la medicina o con la biología recordaréis, que es ese de la ontogenia y la filogenia. La ontogenia quiere decir, o es ese proceso o esas características que llevan a que un individuo dentro de una especie se desarrolle desde que tiene una célula hasta que es un individuo totalmente formado, es decir, la evolución embriológica hasta que nacemos o hasta que nos maduramos, digamos. Mientras que la filogenia no hace referencia al individuo, sino a la especie por completo, es decir, cómo se ha llegado a ser lo que se es como especie, no como individuo. Ya desde mitad del siglo XIX, mucha gente se dio cuenta, y muchos investigadores se dieron cuenta que esa ontogenia, es decir, ese desarrollo embriológico, embrionario, de alguna manera recapitula o resume la evolución que ha habido a lo largo del tiempo, a lo largo de los eones, en las propias especies, de manera que cuanto más pequeños somos, cuantas menos células tenemos, más nos parecemos a los mamíferos más inferiores, a los reptiles, a los pájaros, a los seres de los que se supone que derivamos, ¿no? Y eso tiene importancia porque eso tiene connotaciones que luego tienen mucho que ver con cómo se desarrolla la columna. Vamos primero con la ontogenia, es decir, el desarrollo del individuo. Si os acordáis, cuando somos una célula o 2 células, a medida que vamos creciendo, pues se va formando ese protoembrión que, en definitiva y de manera muy simplificada, tiene como 3 capas, es como un sándwich de 3 capas. Esas 3 capas se llaman ecto, endo y mesodermo,
que quiere decir la capa que está por fuera, la que está por dentro y la que está por el medio. Y de cada capa salen diferentes órganos y diferentes tejidos, de manera que del ectodermo, que es el que nos interesa ahora, se forma todo el sistema nervioso y también la piel. Es curioso que la piel y el sistema nervioso vienen del mismo sitio. Del mesodermo se forman, digamos, lo que sujeta el cuerpo, las partes internas, el esqueleto, y del endodermo, pues las glándulas, los pulmones, el sistema digestivo, es decir, las vísceras, a grosso modo. En el desarrollo, en los primeros días de gestación, digamos, cuando tenemos 15, 20, 30 días, nuestras células forman una especie de pequeño homúnculo, de pequeño embrión, en el cual la superficie tiende a doblarse sobre sí misma y formar ese tubo, que se llama el tubo neural. Eso es lo que en el futuro dará forma o creará los nervios, la médula, etcétera. Y alrededor se le forman una serie de estructuras que ya no son de la capa externa, no son del ectodermo, sino del mesodermo, y que forman la base de lo que luego van a ser las vértebras, los músculos, los vasos, etc. Y todos, o la mayor parte de los embriones, tienen este aspecto al principio, es decir, ese tubo que se va plegando y que tiene unas aberturas, que tiene unos relieves, una serie de cosas que ahora veremos. Si os fijáis aquí, esto es una foto real de un embrión en el que se forma ese tubo neural y estos abultamientos de células a los lados, que son las protovértebras, digamos, el inicio de las vértebras, ese mesodermo que luego se va desarrollando, que tiene una parte más exterior que va a dar lugar a lo que es la piel y los músculos, y una parte más interior que es lo que va a dar a los huesos, es decir, al cuerpo vertebral, a lo que es óseo, ¿no? Y eso pues se va desarrollando a lo largo de los días, en una secuencia que ahora no nos interesa repasar, pero que se parece mucho a esto que os estoy explicando, de manera que ciertas partes y ciertas células forman ciertas estructuras. Y ese proceso no termina con el nacimiento, porque la última fase, la osificación que se llama, pues no se completa hasta que la persona llega a la adolescencia, es decir, los huesos no terminan de formarse hasta bastantes años después de nacer. Y al final queda así, de manera que si hacemos un corte transversal a la columna vertebral, veremos que tiene una zona ósea dura por delante, que es la que sujeta las cargas, que se llaman los cuerpos, y una especie de arco por detrás que protege a la médula, que es lo que está en el centro. A cada lado quedan siempre unos agujeritos por los cuales son los nervios que van llevando la información o recogiendo la información de todo el cuerpo. Este es un corte anatómico al nivel de los discos y ahí veis los nervios cortados a través como se verían, los huesos, los ligamentos, etc. Eso, en el adulto formado, pues tiene este aspecto. Por aquí, en esta zona, es por donde discurrirían la médula y los nervios, como veis aquí, y eso tiene una distribución somatotópica que se llama, que quiere decir que nosotros podemos saber qué problema o a qué nivel de la columna está el problema sabiendo qué parte del cuerpo es la afectada, por dónde duele, por dónde se pierde la fuerza, por dónde se pierde la sensibilidad. Y eso tiene mucha potencia diagnóstica, digamos, independientemente de que luego se hagan pruebas radiológicas. La columna sirve para dar estabilidad. ¿Y cómo se consigue? Pues una vértebra se articula con otra a través de un punto, que es esta articulación, y tiene un punto de contacto por delante, que es donde va el disco, que es esa estructura elástica, esas almohadillas que hay entre cada dos vértebras, que tienen cierta elasticidad, y que es por donde se recoge el peso del cuerpo, es decir, lo que sujeta el peso del tronco. Y una parte por detrás, unida por unos ligamentos, que es una especie de banda de tensión, que compensa esa deformación de la vértebra hacia adelante. Y esto es un equilibrio que, repetido 20 y tantas, 30 veces, forma toda la columna, como más o menos el aspecto que tiene una grúa, digamos, es decir, un punto de flexión, un soporte de cargas y una banda de tensión. Todo esto es simplificado y luego, en realidad, anatómicamente, pues la columna vertebral está llena de ligamentos, está llena de músculos que le sujetan y que dan todo ese soporte que os he dicho, pero que no vamos a entrar en ello. Esto hay un libro que ahora os comentaré de Arzuaga que es muy interesante y que define todo esto y lo describe muy bien para el que esté interesado. Vamos a la otra parte, la filogenia, que es la evolución de la especie. Si nos retrotraemos mucho, pues seguramente muchos habréis visto este esquema en muchas partes, que es, digamos, la historia de la Tierra comprimida en 24 horas, para darnos una idea de la magnitud de los tiempos y de los lapsos. Si os acordáis, si empezamos aquí, la Tierra inmediatamente recibe el impacto de ese planeta parecido a Marte que se llamaba Theia, del cual se forma la Luna,
y aproximadamente hacia las 6 horas, un poco antes, aparece la vida unicelular, procariota, la vida simple. Y esa vida, la mayor parte de la vida de la historia de la Tierra, solo hubo procariotas, solo hubo células muy simples. Hasta que no llegaron los 1500, hasta hace 1500 millones de años no aparecieron las células con núcleo. Hasta hace 500 millones de años, es decir, lo que se llamó aquello la explosión del Cámbrico, no aparecieron los seres pluricelulares y toda la diversidad de animales que hay ahora. Los mamíferos aparecieron hace 200 millones de años, por aquí estarían los dinosaurios más o menos, y los primates y los Homo, digamos, las especies humanas o humanoides, aparecieron en el último minuto y los últimos segundos de ese día comprimido que es la historia. Es decir, el género Homo está presente en la Tierra desde hace 2,5 millones de años, que es prácticamente nada en lo que es la historia evolutiva. Y eso, pues en todas esas eras que conocemos, nosotros aparecimos aquí al final, en el Pleistoceno y Holoceno, nosotros, no como especie, no como Homo sapiens, sino los primeros Homo. Para que os hagáis una idea, aquí donde he puesto la flecha roja es en el momento en que cayó el meteorito que eliminó a los dinosaurios. O sea que desde ahí en adelante es cuando proliferaron los mamíferos, primero inferiores y luego ya los primates, que como recordáis, pues bueno, van desde los lémures, que son los más sencillitos, hasta los gorilas y los chimpancés, que son con los que compartimos mayor carga genética, un 80 y tantos, un 90%. Y eso ha ido pues, en una línea evolutiva que ha ido generándose a lo largo de los años. ¿De cuántos años? Bueno, pues los investigadores piensan que el bipedismo apareció aproximadamente o se compaginó con la vida arborícola desde hace entre 7 y 4 millones de años, con los primeros antecesores del género Homo, que son todos estos humanoides con nombres extraños y en los que ya se le empiezan a ver ciertas adaptaciones al bipedismo que ahora os relataré y que tienen que ver pues, con modificaciones anatómicas. Fundamentalmente se les van, fijaros, este todavía tiene los brazos muy largos, todavía tiene el pulgar oponible en los pies como para agarrar las ramas, pero ya tiene la cabeza encima, es decir, ya tiene el agujero magno que se llama, que es el conducto por el que pasa la médula y que conecta el cráneo con el cuello, ya está en posición horizontal, no está verticalizado como en los primates inferiores. La pelvis tiende ya a adoptar la forma más corta y más ancha y más inclinada que tiene ya en los humanos. Los Australopithecus más tempranos, hace entre 2 y 4 millones de años, pues ya se les van acortando los brazos, ya tienen los pies sin pulgar oponible, ya se van alargando los fémures, ya tienen, bueno, ya incluso evidencias fósiles de huellas de pies humanos de Lucy, del famoso Australopithecus afarensis de hace 3 y pico millones de años. Más adelante van surgiendo otras adaptaciones, algunas relacionadas incluso con la propia alimentación, con la masticación, etcétera, como los parántropos, etcétera. Y más o menos hace 2,5 millones, 2,4 millones de años aparece Homo habilis, que es el primer miembro del género Homo, que si os fijáis pues ya tiene un aspecto más humano, con las adaptaciones anatómicas ya muy parecidas a las de ahora y que ya era capaz de utilizar herramientas. Posteriormente, hasta hace 300.000 años, Homo erectus fue el primer homínido que salió de África y que ya conquistó el resto del mundo y que ya tenía muchas adaptaciones a la bipedestación, como ahora os explicaré, y ya los siguientes pues ya son prácticamente los humanos y como somos ahora, que ya pueden utilizar herramientas complejas y pueden tener una marcha bípeda eficiente energéticamente, que es lo que ahora comentaremos y que es lo más interesante. Todos estos grupos, pues digamos, lo podemos clasificar como en estas 3 áreas. Entre los 4 y los 7 millones de antigüedad es cuando empiezan las adaptaciones anatómicas, cuando se consolidan entre los 2 y los 5 millones de años y cuando ya están prácticamente desarrolladas, no prácticamente, pero incompletamente desarrolladas hasta Homo sapiens, que somos nosotros en la actualidad. Estas duraciones de todos estos géneros y especies pues están bastante bien clasificadas y datadas por la tecnología actual. Lo que no tenemos todavía muy claro, no tienen los investigadores muy claros, son las flechas, las uniones, qué deriva en qué, y eso pues es un motivo de constante debate entre los antropólogos, ¿no?
La columna vertebral es paradigmático de eso que os contaba al principio de que la ontogenia resume la filogenia. Es decir, cuanto más pequeño es el embrión, tanto si es de un pez, de una tortuga, de un pollo, de una liebre, etcétera, más se parecen entre sí. Y todos tienen cola, todos tienen somitas, todos tienen arcos branquiales. Es decir, en el principio de la gestación de todos nos parecemos mucho, tanto unos embriones de unos seres como de otros. ¿Qué ocurre cuando nacemos? Pues nuestra columna vertebral no tiene curvas, no está terminada de osificar y se parece sospechosamente a la de los primates, es decir, es toda curvada y sin inclinaciones. Cuando tenemos unos pocos meses, 2, 3, 4, 5 meses, ya somos capaces de levantar el cuello, de sostener la cabeza. Y eso ocurre porque se produce la primera de las deformaciones de la columna, que es lo que se llama la lordosis cervical, es decir, la forma de C que tiene el cuello. Posteriormente se nos desdobla la lordosis lumbar y por eso ya somos capaces de caminar entre el año, los 2 años, algunos a los 3. Y hacia los 6 o 10 años prácticamente ya está formada toda la columna con la forma que va a tener en el adulto, igual que la cabeza, pero termina de osificarse un poquito más. Es decir, con los años o con la evolución se ha perdido la cola, que son las vértebras sacras fusionadas, que no tienen movilidad y que se han acortado, y se nos forman una serie de curvas que no tienen los simios, que no tienen los primates, que son la curvatura cervical y la lumbar, que ahora veremos que es importantísima para caminar. La biomecánica del movimiento y del bipedismo es compleja, no vamos a dar unas pinceladas. Si queréis más información, pues el último libro de Arzuaga es muy interesante y muy divertido de leer porque digamos que es apto para todos los públicos y aunque utiliza mucha jerga médica, la explica detalladamente y da muchas pinceladas, yo diría más que pinceladas, sobre qué es la biomecánica del bipedismo y de muchas otras funciones del cuerpo. Fijaros, para pasar de 4 patas a 2 piernas, la columna hace una transición. Esa transición hace que, claro, en los monos, todos los órganos y todas las vísceras cuelgan de la columna de alguna manera, de forma que toda esta estructura está muy externa, muy exterior, muy posterior. Mientras que en el humano, la columna tiende a invaginarse, que se llama, a meterse dentro del cuerpo y del tórax, de forma que el centro de masas de los cuadrúpedos pues cae por aquí en medio, aproximadamente por aquí, y en el humano cae en el promontorio, que se llama, que es en la parte anterior del sacro, es decir, muy dentro del cuerpo. Eso facilita que tengamos equilibrio, que con 2 piernas no estemos constantemente haciendo así para no caernos. Eso es un juego que tenemos metido en el cuerpo, que tiene que ver con lo que se llama la propiocepción y que hace que los músculos y tendones estén constantemente tensándose y destensándose para que nosotros no nos caigamos. Y ayuda mucho el que tengamos los fémures largos, en que estén en varo, que se llama, es decir, hacia adentro, y que tengamos los arcos plantares, como ahora os enseñaré. Esa biomecánica es compleja, tiene que ver mucho con los movimientos, con las articulaciones, con los ligamentos, con la coordinación que hace el cerebro y el cerebelo de todos esos músculos y con esas adaptaciones anatómicas que os digo, pelvis corta, alargamiento de las piernas, fémur inclinado, arcos plantares, dedos cortos y alineados y posición erguida de la cabeza, es decir, para ver al horizonte. Y esto es muy importante, la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos o trotamos, nuestro centro de masas prácticamente no se mueve, es decir, no oscila, que sí ocurre cuando uno corre muy rápido o los animales que galopan. Cuanto más oscila el centro de masas, más costoso energéticamente le es al cuerpo y menos tiempo aguanta, por así decir. ¿Qué pasa con nosotros cuando caminamos? Pues que cuando avanzamos el pie derecho, avanzamos el brazo izquierdo. Es decir, tenemos la cintura pelviana y la cintura escapular desadaptada o en contrafase, que se llama, es decir, cuando avance uno, retrocede el otro. Y ese braceo mantiene el equilibrio y mantiene esa línea de centro de masas muy equilibrada. ¿Qué pasa
Con los chimpancés, pues que tienen un gasto energético muy grande porque su cadera y su cintura pelviana y su cintura escapular están en fase, de manera que ellos caminan avanzando las dos cosas a la vez. Y eso energéticamente es mucho más costoso y mucho menos eficiente. Por eso aguantan mucho menos tiempo, aunque tienen mucha más potencia muscular, no le ganarían a un humano a una carrera a larga distancia, por así decir. Y luego tenemos otra cosa que es el triple arco de absorción, es decir, cuando nosotros caminamos se nos deforma un poquito la planta del pie y esa pequeña deformidad es como un resorte que nos devuelve energía en cada paso. En realidad no es un único arco, lo tenemos en el pie, pero también lo tenemos en la lordosis lumbar y en la lordosis cervical, que son las zonas más móviles de la columna, porque la zona torácica, como tiene el armazón de las costillas y el esternón, es una zona más rígida y el sacro, por supuesto, las vértebras están tan fusionadas que ni se mueven, por lo tanto no proporcionan elasticidad al cuerpo durante la marcha. Esos cambios, ese bamboleo de las caderas, ese braceo, esa pelvis, esos arcos, tal, hace que la marcha a cuatro patas sea mucho menos eficiente para el caminar y para las funciones que nos proporcionan ventaja frente a los otros primates, que son fundamentalmente el caminar a dos piernas nos libera las manos para utilizarlas, para utilizar herramientas, para cazar, para pelear, para huir, para lo que sea. Nos permite un campo de visión alto, es decir, no tenemos la cabeza mirando al suelo, sino que podemos ver a lo lejos, podemos salir del bosque, de la sabana y podemos ver lo que ocurre, podemos ver el depredador que se nos acerca. Como os decía, permite correr largas distancias porque es muy eficiente. De hecho, se piensa que en el Paleolítico la caza se hacía a expensas fundamentalmente de agotar a las presas. Se las podía herir o presas que estaban ya enfermas o poco heridas y se las perseguía hasta que no podían más. No era un ataque tan directo, no es que todos pinchar al mamut, sino herirlo y dejar que se canse, porque al humano no le ganaban el resto de animales a largas distancias, ¿no? Pero eso trae un inconveniente. ¿Por qué? Porque esto no deja de ser una adaptación que no ha sido completa. ¿Y qué ocurre? Pues que sobrecargamos fundamentalmente lo cervical, pero sobre todo lo lumbar, porque de estar tumbado a estar de pie, todo el peso del cuerpo recae en esa zona. Obliga a estar constantemente en tensión muscular, porque ya sabéis que un taburete con 3 patas o con 4 nunca se cae, con 2 se cae siempre. Y hace falta estar todo el tiempo sujetándose. Y eso lo tenemos ya introyectado en el cuerpo, pero es un esfuerzo muscular que consume energía metabólica. Se comprimen esos discos intervertebrales, que es una fuente importante de dolor, y si eso lo combinamos con el estilo de vida más actual, pues todo esto termina en dolor. Y en dolor porque esto es una adaptación, como os digo, incompleta. A lo largo de la evolución hemos conseguido adaptaciones mejores, más completas. Por ejemplo, muchos somos tolerantes a la lactosa, sobre todo desde que en el Neolítico ya domesticamos animales y nos alimentamos de leche. No todo el mundo es tolerante, pero la inmensa mayoría de la población lo es. Algunos son resistentes a la malaria en las zonas endémicas, porque la hemoglobina cambia de conformación. Nos pigmentamos según la latitud, es decir, según la radiación solar. En los sitios donde hay más radiación, la piel es más oscura. Tenemos, por supuesto, el pulgar opolible para utilizar herramientas, que no tienen otros animales. Sin embargo, tenemos adaptaciones incompletas. En los listados de adaptaciones, en la primera siempre viene el problema del dolor de espalda, que es de lo que hablamos hoy. Pero hay otras. El punto ciego de la retina, que no somos conscientes de él, pero hay una zona por donde no vemos, porque ahí es donde convergen las fibras del nervio óptico. Respiramos y tragamos por el mismo sitio y eso produce atragantamientos, es decir, no podemos tragar y respirar a la vez, salvo los bebés recién nacidos, pero enseguida eso cambia. No somos capaces de sintetizar algunos oligoelementos que son imprescindibles, por ejemplo la vitamina C para hacer colágeno, y el colágeno es imprescindible para todo en el cuerpo, que es la base de la cicatrización y todo. Por supuesto, nuestro canal del parto es relativamente estrecho y parir duele y cuesta y genera problemas. Y algunos ponen que el aparato reproductor masculino, a diferencia del femenino, pues está naturalmente excesivamente expuesto a las inclemencias del tiempo, del clima o de los traumatismos, ¿no?
de todo. Esto está muy bien descrito, muchas de estas cosas las comenta esta doctora, que es una investigadora top mundial y que está absolutamente vinculada al edificio que tenemos aquí al lado, al CNIE, y que ha hecho un libro que es muy interesante y muy divertido de leer y que os recomiendo, y que habla de muchas de estas cosas que tienen que ver con esa imperfección de nuestra especie, ¿no? Que no es tal. El dolor de espalda es un problemón enorme, enorme desde todos los sentidos. Epidemiológico, porque afecta alguna vez en la vida entre el 60 al 80% de la población, es decir, más que la diabetes, más que la caries, más que la miopía, de las cosas más frecuentes y más prevalentes que existen. Es la primera causa de dolor crónico y de discapacidad o de afectación o de años vividos con discapacidad en el mundo. Es decir, más de 600, 700, 800 millones de personas cada año tienen dolor crónico de forma prevalente. Es la primera causa de incapacidad laboral transitoria, es decir, de la baja laboral, por encima del catarro común. Y en España se pierde 1 millón de horas de trabajo todas las semanas debido a este problema, por el absentismo laboral. Eso genera un coste que en los países industrializados está tipificado, está estipulado en torno al 1 al 2% del PIB, que eso, los que sepáis de números, sabéis que eso es más presupuesto que muchos ministerios. En costes directos, es decir, de los tratamientos y de los diagnósticos, pero también en costes indirectos, es decir, en la falta de productividad por el absentismo laboral. Y son números gigantescos. Y es un problema médico enorme, es la segunda causa de motivo por el que se atiende en atención primaria, después del catarro de la gripe, y es la primera causa de años vividos con discapacidad, como os decía antes. En España, pues es así. Fijaros, en el año 2020 el país gastó 9.000 millones de euros en los problemas relacionados con el dolor cervical y lumbar. Más o menos 1/3 en los tratamientos, pruebas, consultas, etcétera, pero 2/3 en la pérdida de productividad. Eso, para que os hagáis una idea, es más o menos el doble que todo el tratamiento oncológico, es decir, que todos los cánceres sumados. Y sí sabemos que además el dolor de espalda se cronifica en por lo menos el 50 o el 60% de los casos, es decir, es persistente más allá de 3 o 6 meses. Y también sabemos que cuando persiste más de 3 o 6 meses, las posibilidades de terminar en bajas laborales muy prolongadas o en incapacidades o en invalideces, pues también son altas. Por eso es importante el tratamiento lo más en agudo o lo menos diferido posible. La espalda duele por muchas razones y por muchas causas, y muchas de las veces no llegamos a saber la causa final, y lo que sí sabemos es lo que uno no tiene y no lo que tiene. El grupo grande y los sospechosos habituales son lo que llamamos el dolor musculoesquelético o el dolor osteomuscular, que en realidad no sabemos lo que es, pero sospechamos que viene de la afectación de las terminaciones nerviosas que hay en torno a esa unidad de movimiento de la vértebra, que es el hueso, el disco, la articulación, los ligamentos y el nervio. Y sus diferentes patologías o evoluciones. Y tiene mucho que ver con cómo se cuida uno y su situación emocional, porque todos los dolores, sobre todo los dolores crónicos, se afectan mucho de la tensión física y de la tensión emocional. En los hospitales, en los centros de salud, etcétera, lo único que nosotros buscamos son lo que llaman las banderas rojas, que es intentar diferenciar si esos dolores no son lo que la gente llama el desgaste, la artrosis, etcétera, y tiene otras causas más importantes, más graves o potencialmente tratables, fundamentalmente enfermedades reumatológicas, traumatismos, tumores e infecciones, que son, digamos, el paquete más complicado, y es a lo que nos dedicamos. Las pruebas diagnósticas, los análisis y todo lo que se hace, sobre todo la resonancia magnética, lo que intenta es diferenciar estos dos grupos. Este habitualmente tiene un tratamiento y una evolución razonablemente buena, y es donde entran en juego toda la fisioterapia, la rehabilitación, la kinesioterapia, en fin, un montón de técnicas que ayudan, y aquí es donde tenemos que tratar los especialistas, intentar mejorar la calidad de vida.
Os pongo unos ejemplos de pacientes recientes nuestros, por ejemplo, una hernia discal. Para los que no lo hayáis visto, esto es una columna vista de perfil. Por aquí sería la tripa y por aquí la espalda. Y cada cuadradito de estos es una vértebra y las cosas grises que hay entre medias son los discos. Si os fijáis, este disco que ya conecta con el sacro, es decir, el último disco de la columna, donde cae todo el peso del cuerpo, como veis, se ha salido hacia atrás. ¿A dónde? Pues en este conducto blanco, que es por donde discurren los nervios y quedan ahí comprimidos. Una vez que se opera, pues se puede eliminar y ya los nervios, esa especie de filamentos que veis por ahí, quedan descomprimidos y deja de doler, digamos. Es una causa de dolor por compresión de un nervio. En el cuello puede ocurrir lo mismo, ¿lo veis? Aquí tenéis una hernia de disco, también entre esta vértebra y esta otra, y cuando se opera, pues la médula ya no queda comprimida. Luego hay traumatismos, hay infecciones, esto es una tuberculosis, esto es un tumor, en fin, hay diferentes tratamientos que es a lo que nos dedicamos los médicos especializados en esto. ¿Qué ocurre con el estrés mecánico? ¿Qué ocurre a lo largo de los años? Y que este es el mensaje principal que quiero transmitir. Y que esto pues, es la idea un poquito equivocada o el mito que hay en torno a los problemas de la edad. Con la edad, fundamentalmente, la manera que tiene de defenderse la columna es hipertrofiándose, es decir, es haciéndose más grande para soportar mejor el peso. ¿Y qué es hacerse más grande? Pues es que los huesos crecen, pero no crecen aleatoriamente, sino que crecen unas zonas más y otras menos, y hacen picos y cierran un poco los agujeros por donde salen los nervios, deforman los discos se quedan menos elásticos, pierden su capacidad de rebote, de aguante, y por eso nosotros con la edad todos disminuimos de altura. Como tenemos 30 discos, pues a que perdamos 1 milímetro en cada uno de ellos, pues son 30 milímetros, son 3 centímetros. Claro, cuando teníamos 18 años medíamos 3 centímetros más que después de los 40 o de los 50, ¿no? Simplemente por ese desgaste. Se sobrecargan las articulaciones, aumenta la cifosis dorsal, es decir, la chepa. ¿Por qué? Porque se deforman las vértebras, pierden altura los discos, se pierde la lordosis, la curvita lumbar, lo que hace que también nos inclinemos más hacia adelante, y la manera que tiene el cuerpo de compensar esa inclinación hacia adelante es que algo tire hacia atrás. Entonces se hipertrofian los músculos y sobre todo los ligamentos. Ese ligamento que llamamos amarillo, que está entre cada 2 vértebras, se hace más gordito. Y al hacerse más gordito, durante un tiempo compensa esa situación, pero si se hace excesivamente gordito, le quita espacio al nervio, que es lo que llamamos la estenosis de canal, que ahora os enseñaré. Y esas adaptaciones ocurren por el envejecimiento y por el esfuerzo. Sí que es verdad que el dolor de espalda también ocurre en personas que nunca hacen esfuerzo físico, es decir, que está muy distribuido en la población, pero el esfuerzo físico, sobre todo repetitivo, la carga repetitiva, pues influye. Cuando nos hacemos mayores, como os decía, básicamente se nos hipertrofian las estructuras. Esta es una columna de alguien de 20 años y esta es de una de 80. Todo el mundo ve que son diferentes, ¿no? Que crece el hueso, muy exuberante, para intentar compensar ese estrés mecánico de sujetar el tronco. Se deforman las curvas, perdemos la curvita lumbar y se nos queda recta la zona lumbar, o la del cuello, que incluso a veces se nos deforma incluso hacia adelante. Mucho que tiene que ver con la postura, como ahora veremos. Se nos rigidiza todo el cuerpo, es decir, somos más rígidos, pero también más estables. ¿Y cuál es la compensación que tenemos? Pues cuando perdemos esas curvas, tendemos a flexionar un poco las piernas para compensarlas, para no caernos hacia adelante, y si con eso no funciona, ponemos un tercer pie, que es el bastón. Y todos los abuelitos lo utilizan por eso, porque pierden la dinámica y la estática de su columna. Somos más rígidos, somos menos flexibles, pero somos más estables. ¿Qué quiere decir? Que es menos probable que las cosas se salgan de su sitio, que haya hernias de disco grandes, que las articulaciones se muevan, que haya listesis, etc. Por lo tanto, los problemas de columna afectan fundamentalmente a las edades centrales de la vida y progresan en ese franja de edad. Centrales quiere decir entre los 20 y los 50 o los 60. A partir de ahí empieza a ganar la estabilidad que nos proporciona la artrosis, por así decir. Igual que las caderas y las rodillas, que son articulaciones de mucho movimiento, siempre empeoran con la edad, la columna no es verdad, no empeora con la edad, sino que se vuelve más rígida y uno es menos flexible, puede hacer menos cosas, pero es menos probable que haya desplazamientos e inestabilidades. Fijaros, alguien de 20 años, alguien de 80. Se le calcifican las cosas, se forman curvas, osteofitos, se deforma, incluso se calcifica hasta la aorta, que la veis por aquí en relieve. Eso es un vaso que tiene en su pared calcio, que se ve también en el escáner. La aorta que se bifurca aquí en las ilíacas, o sea, lo que irriga las piernas, ¿no?
Y como os digo, cuando esas adaptaciones son muy extremas, pues aparece esto, que esto es la epidemia del siglo XX y del siglo XXI. Esto es una cosa que antes no veíamos, pero con el envejecimiento de la población, al final crece tanto hueso, crece tanto ligamento, que el espacio que normalmente está conservado para los nervios queda muy, muy estrecho. Y eso se llama estenosis de canal, que quiere decir estrechez de canal. Si os fijáis por aquí, este paciente, que ya tiene deformidades, tiene desplazamientos de las vértebras, hernias de disco, etc., si hacemos un corte a este nivel, el espacio por el que van los nervios, que los veis ahí como esos puntitos cortados a través, es amplio, redondito. Cuando cortamos a nivel de donde está la estenosis, es decir, esta estrechez, fijaros que ni se ven, queda un puntito ahí. Por ahí tienen que pasar todos los nervios que van hacia las piernas. ¿Y eso qué produce? Dolor, produce lo que se llama claudicación de la marcha, que es esas personas que caminan y a los 4 minutos se tienen que parar porque las piernas se les duermen, se les duelen y no pueden continuar. Descansan un poco y otra vez pueden caminar, ¿eh? Y dolores irradiados por las piernas, como ciáticas. Y eso es lo más frecuente y el 80, el 90% de la lista de espera quirúrgica de los hospitales nuestros, ¿eh? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿O qué dicen los expertos? ¿Hacia dónde va la columna? ¿Hacia dónde evoluciona? Pues el tipo de vida que llevamos va hacia el envejecimiento, es decir, hacia esa pérdida de la lordosis lumbar. Esa curvita que os decía se nos va a quedar cada vez más plana, porque el estilo de vida que tenemos más inclinado hacia adelante en nuestras actividades y en la postura, en la higiene postural que tenemos, va hacia eso. Si eso no se acompaña de una potenciación muscular, será fuente de dolor. Hay otra cosa que ahora está muy de moda, que es lo que llaman el text neck, es decir, ahora hay mucha gente joven y no tan joven que pasa 4 o 6 horas al día así, por el teléfono. Eso, cuando tienes 18 años, pues te da igual, no te duele. Cuando tengas 28 te empezará a doler y cuando tengas 38 no podrás con tu vida. Y eso es un problema que tiene que ver con la higiene postural y es una de las cosas que se puede hacer para intentar mejorar. ¿Qué pasará en el futuro? Pues bueno, la bioingeniería, la modificación genética, etcétera, igual llega a proporcionarnos más energía, mejor durabilidad de los discos, menos hipertrofia de las articulaciones, etcétera. Eso no lo sabemos. Las microevoluciones que ocurren en la naturaleza probablemente no darán tiempo a que ocurran en el humano en las cuestiones que tienen que ver con la bipedestación, porque la tecnología y la evolución de la vida va mucho más rápido que la biología, ¿no? Y por último, quería hablaros de esta concepción o esta idea errónea que hay, que ya os he comentado antes, de que los problemas de la columna empeoran con la edad, y esto está exacerbado por un problema que tenemos recientemente, que tiene que ver con las pruebas diagnósticas que hacemos, y con los informes de esas pruebas diagnósticas, y con el hecho de que esos informes lleguen al paciente en un texto con palabras técnicas que no se entienden bien, antes incluso que al propio médico, y que generan confusión. Fijaros, hay como 4 posturas o 4 escenarios o 4 puntos de vista respecto a esto del dolor de la espalda. El médico generalista, cuando lee el informe del paciente de su resonancia de la columna, dice: ¡buf! Esto está fatal, aquí tiene un montón de cosas, aquí te escriben un montón de enfermedades, le envío al especialista. El especialista lo ve y, como buen especialista, tiene su propio sesgo. Y ya sabéis que, y esto es una autocrítica, cuando tienes un martillo todo te parecen clavos. Entonces, pues bueno, esto está mal, pero es tratable. El paciente está desesperado y lo único que quiere es que le quiten el dolor, como sea, porque esto es lo más crónico que hay. Y ha probado de todo, las acupunturas, las no sé qué, las reflejoterapias, 1000 historias y 1000 brujerías que no sabe ya cómo hacer, y muchos de ellos están enganchados también a opiáceos, desgraciadamente. Y si este pregunta a su cuñado, pues dice: ¡buh! Esto de la espalda, esto va fatal, esto acabas en una invalidez, en una incapacidad, en un no sé qué, seguro, porque como tú estás trabajando todo el día con no sé qué y con los palés y con cuál, pues tal. A ver, ¿cuál es la realidad de todo esto? La realidad es que en el problema de la columna tenemos lo que se llama el sesgo de imagen, y es que esta resonancia, que tenéis que creerme que es prácticamente normal y que la podría tener cualquiera de los que estamos aquí ahora mismo, puede pertenecer a un paciente que no le ha dolido la espalda nunca en su vida y a uno que le está doliendo constantemente. Es decir, la resonancia es una prueba que tiene tanta sensibilidad que detecta todas las anomalías, pero tiene muy poca especificidad para distinguir cuál es el origen del dolor. Y eso, pues, genera problemas.
¿Qué tipo de problemas? Pues fijaros, hay estudios que dicen que en pacientes asintomáticos de la espalda, es decir, que nunca les ha dolido la espalda o que no padecen de ello, a medida que van pasando los años, es decir, las décadas, el porcentaje de ellos que tienen alteraciones en los discos, en las articulaciones, en las vértebras, etcétera, fijaros, es enorme. En pacientes que nunca les ha dolido la espalda. Es decir, a partir de 50, 60 años, estos porcentajes es la mayoría, no la minoría. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, lo normal es que tengas alteraciones, no que no las tengas. Y todas esas están descritas en los informes. ¿Qué nos dice la literatura? ¿Qué nos dice la medicina basada en la evidencia? Es decir, lo que sabemos, pues que la enfermedad degenerativa de la columna tiene buen pronóstico, como os decía antes. ¿Por qué? Porque nos volvemos más rígidos, menos flexibles, pero más estables. Y eso hay mucha literatura que lo dice. ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene un ataque de lumbalgia, un ataque de ciática? Pues lo más importante es desdramatizar, no desesperarse. Se puede hacer un cierto reposo, se puede hacer una actividad física moderada, tomar analgésicos los primeros días, pero no es muy eficaz los tratamientos. Hay que intentar no angustiarse. Esto es una cosa relativamente benigna y no hace falta hacer pruebas radiológicas hasta que no han pasado 4, 6, 8 semanas, que es el periodo normal el que dura una lumbalgia o un ataque de ciática. Ese es el promedio. Hay alguno que se le quitan 2 días y otro que le dura 2 años. Pero en promedio, entre 4 y 6 semanas no se lo quita nadie. Esto no es como un cólico renal que con 2 buscapinas y 3 no lo tires se ha quitado. Esto es crónico y los medicamentos no hacen mucho, salvo igual los primeros días. Os voy a poner 3 ejemplos de pacientes reales míos de mi consulta, en los que se pone muy de manifiesto esa confusión tan enorme que generan los informes. Fijaros, este es un paciente, una mujer de 45 años, que tuvo una lumbalgia, es decir, un dolor lumbar que se le quitó después de 6 semanas, es decir, lo habitual. Se hizo una resonancia y consulta porque ha leído su informe, lo ha subrayado, ha visto un montón de palabras ahí y palabras gruesas que no entiende, por supuesto, y que dice, bueno, que yo que tengo aquí, que me voy a morir. Y si os fijáis aquí, esta columna me tenéis que querer también, pero es absolutamente normal, salvo por esta mínima protrusión, es decir, este mínimo inicio de una hernia de disco en el último espacio discal, en alguien que se le ha pasado, ¿vale? Segundo ejemplo, paciente 55 años que tiene lumbalgias crónicas y alguna ciática de vez en cuando. Le hacen su resonancia y cuando me pregunta, ¿cuál de mis 4 hernias discales es la que me va a operar? Y entonces se asombra cuando le digo que yo ni mis compañeros nunca en la vida hemos visto a nadie con 4 hernias discales. Que eso no existe, ¿vale? Y como veis, pues bueno, son protrusiones, tal, no sé qué, son cambios, pero las definiciones radiológicas generan confusión. Y no digamos nada ya en las personas que están operadas. Claro, este es un paciente, antes de operarse tiene una estrechez del canal, como os enseñaba antes, muy severa, muy manifiesta ahí, con un canal muy estrechito, tenía lumbalgias, eso que os decía de que no pueden caminar y que se tienen que parar cada pocos minutos. Después de la operación, el canal ya es amplio, los nervios ya no están apretados y el paciente se le ha quitado. Bien, se le hace esta resonancia y de nuevo, palabras gruesas. Es decir, ¿pero qué me han hecho si estoy peor que antes? El paciente que se le ha quitado el dolor y que ya camina bien, ¿vale? A eso, en la literatura científica se le llama catastrofismo, que es un término traído del inglés, pero que quiere decir pesimismo. Y las personas que tienen dolores crónicos tienden hacia esa sensación de pesimismo y de catastrofismo, alimentado en parte por la información de todas estas pruebas diagnósticas descontextualizadas. De hecho, hay una escala, incluso, de catastrofismo, que tiene unos puntos, que tiene unos ítems que tiene que ver con la impotencia, la exageración, la rumiación, etcétera, y que a partir de cierta umbral pues, se considera que uno tiene mucho pensamiento negativo, y eso tiene también implicaciones psicológicas. Hay un estudio muy interesante en el que comparan pacientes a los que se les explica su informe radiológico de manera literal, tal y como lo pone el radiólogo, o contextualizado, una explicación clínica que llamamos, de acuerdo a su situación y a su edad. Y se ha visto que esos pacientes se les evaluó luego al pasados un tiempo y se ve que tenían mejores puntuaciones en calidad de vida y en dolor, a los que se les explicaba contextualizado, es decir, a los que no leían literalmente lo que tenían. Y eso, como os digo, cuando uno no entiende lo que lee, ¿qué hace? Pues va a Google, y en Google aparecen un montón de cosas, algunas de ellas
terribles, porque dicen daño permanente, parálisis, falta de control de esfínteres, muerte. Dicen, pero si esto es una cosa razonablemente benigna, ¿cómo es que...? Pues bueno, ese es el peligro que tiene mirar las cosas cuando uno no tiene información suficiente. Estos autores lo que vieron es que el paciente al que se le explicaba y se le contextualizaba ese problema tenían menos probabilidad de acabar operados que al que no se le explicaba. Es decir, que tiene impacto incluso en las decisiones terapéuticas. A veces se abusa de las pruebas diagnósticas, por un lado, por la presión que ejerce el propio paciente, la sociedad y por la medicina defensiva, que muchas veces estamos involucrados los propios médicos, y también los radiólogos, ahora, no sé si lo sabéis, pero como la información viaja, pues ya no viajan los pacientes o los médicos. Entonces, un radiólogo puede informar una resonancia no estando en esa ciudad o ni siquiera en ese país. De manera que solo tiene acceso a sus imágenes, pero no tiene ninguna información de la situación clínica de ese paciente, con lo cual no puede contextualizar esa información. Y eso termina en ese catastrofismo que os digo, y esa tendencia, esa palabra que también hemos cogido del inglés, que se llama cibercondria, y que ahora si la buscáis por ahí, pues es esa tendencia que tiene todo el mundo a mirar constantemente sus problemas en Internet y sus problemas de salud. Y eso pues tiene dificultades. Pero lo contrario también tiene beneficios, es decir, cuando se explican las cosas, al final los scores de calidad de vida son mejores. Por eso es muy importante qué palabras se utilizan y escoger muy bien las palabras de los informes, porque como os digo, muchas veces le llegan antes al paciente que al médico, a través de las aplicaciones radiológicas, ¿no? Y de hecho ya hay muchos estudios que dicen que incluso es mejor que el paciente no conozca el contenido de su informe, porque cuando eso ocurre, es decir, los pacientes que están ciegos a su información puntúan mejor también en las escalas de dolor que los que han leído su informe. No se trata de ocultar información, sino de contextualizarla, pero cuando el paciente se la explican sin tener que leerla, va mejor que cuando no ocurre así. Y ya hay mucha evidencia científica que lo soporta, porque el acceso directo a estos informes genera ansiedad. Esa ansiedad que os decía antes que utiliza o que está basada en palabras, porque al paciente le preocupan unos términos, pero al médico le preocupan otros, que son diferentes. A nosotros nos preocupa cuando el radiólogo pone compresión de la médula, no cuando pone protrusión discal. Y eso es diferente. Claro, uno tiene el conocimiento, el otro no lo tiene, ¿no? Y eso termina en esa cibercondria, que es esa especie de transdiagnóstico psicológico. Ya sabéis que cada década tiene su moda. Antes todos éramos bipolares, luego todos éramos TOC, ahora todos somos transdiagnóstico compulsivos. Entonces, pues eso va cambiando con los tiempos, ¿no? Y con las modas. Estos informes tan detallados tienen pros y contras. Los pros, pues que normalizan y estandarizan la información para que haya menos ambigüedades, porque son muy técnicos. Los contras, precisamente eso, es un lenguaje muy técnico que genera confusión y que describe cada hallazgo, aunque sea irrelevante. Y le pone al mismo nivel lo que es muy importante y lo que no. Entonces crea confusión en el paciente y en el médico no especializado, que repite pruebas, que envía especialistas, etcétera, ¿no? Que lo sepa el paciente, pues teóricamente debería significar que uno puede hacer preguntas más dirigidas, tomar decisiones más informadas, pero en la realidad es que genera ansiedad. Genera ansiedad porque uno no entiende lo que lee y lo busca donde sea, pregunta a quien sea y le genera más confusión y más problemas. Y el informe remoto, pues también, digamos que apoya la productividad, es decir, se pueden hacer más cosas desde muchos sitios, pero, como os digo, se descontextualiza y el radiólogo no recibe el feedback clínico, es decir, como no tiene información de cómo está el paciente, no puede actualizar sus conocimientos en función de eso, ¿no? Todo esto, si queréis leerlo más despacio, lo hemos publicado hace poco en un editorial de la revista y va a estar todo esto más descrito. ¿Qué se puede hacer? Para terminar, pues en todas las guías de práctica clínica se recomiendan diversos decálogos, básicamente es estos puntos que os pongo aquí arriba. 20-30 minutos al día, 5 días por semana. ¿De qué? Pues de una actividad física que no sea extenuante, que no sea repetitiva y que fortalezca el core. ¿Qué es el core? Pues lo que tenéis en rojo. La musculatura axial del tronco, abdominal, dorsal, glúteos, tórax, es decir, dorsales, abdominales, sentadillas y caminar. Mitos, pues no existe ningún perfil, ningún grupo humano, ningún biotipo, ninguna actividad que predisponga más. Esto, como os decía, ocurre en todas las personas y en todo el mundo y a todas las gentes.
Y la natación es una de las cosas que se puede hacer, pero no es la única. Todo lo que no implique tracciones con carga bruscas es útil y es bueno para fortalecer el core. Los movimientos de torsión con carga no son muy buenos, los que estrujan los discos, los del golf, los del tenis, los del pádel, todos esos, bueno, en las personas que tienen problemas de columna, pues no son los mejores. En resumen, la columna, el pasar de 4 patas a 2 piernas trajo pros y trajo contras. El principal contra es que la columna con sus 4 curvas es una adaptación buena pero imperfecta y eso genera dolor crónico que todavía no, digamos que el cuerpo no ha sabido resolver, no tenemos la musculatura lo suficientemente potente como para absorber esa capacidad de carga axial sobre la zona lumbar. El problema del dolor en la columna es enorme, es gigantesco, como os decía antes, el 1 o el 2% del PIB de un país. Sobre todo a expensas de la pérdida de productividad, porque esto afecta a las personas en las edades en las que son más productivas, es decir, cuando están trabajando. La columna se adapta al estrés y a la edad de manera inteligente, se hipertrofia, es decir, engrandece las estructuras que le dan solidez. Pero cuando eso se lleva al extremo, cuando existe excesiva hipertrofia, aparece el problema de la estenosis. Y eso es lo que en muchos casos termina necesitando operaciones. Y contrariamente a la creencia popular, como os decía antes y os he dicho ya 4 veces, esto no empeora necesariamente con la edad. Si uno guarda esas normas de higiene postural y mantiene un buen tono muscular en el core, no solo no empeora, sino es de las cosas que más se estabilizan respecto a otros muchos problemas reumatológicos, musculoesqueléticos o endocrinológicos del cuerpo, ¿no? Y a la luz de la evidencia actual, parece que es mejor que el paciente no sepa el contenido de su informe radiológico o, si lo sabe, que se lo contextualicen muy bien por alguien que se dedique a tratar patología de columna, porque no solo no le produce beneficio, sino que genera ansiedad y mucha confusión respecto a la historia natural, que, como os digo, es bastante benigna. ¿Y qué se puede hacer? Pues lo que os decía, normas de higiene postural, evitar el sedentarismo y fortalecer el tono muscular central. Y no quiero acabar la charla sin poner 3 citas de 3 grandes de la biología y de la antropología, en la que básicamente nos vienen a decir que efectivamente el bipedismo es una adaptación y es un trade-off, es decir, es un contrato. Hemos ganado unas cosas, hemos perdido otras. Y dado que es una cosa imperfecta, pues bueno, hay que asumirlo y es así. Este dibujo, accesoriamente os digo que se lo he pedido a ChatGPT que lo hiciera. Le he escrito y le he dicho, hazme una imagen de la transición entre los cuadrúpedos a la bipedestación humana, y de nuevo lo ha hecho él, de manera con las adaptaciones anatómicas que hemos visto antes, o sea que ya empieza a ser listo. Y la última diapositiva es para el más grande, que nos recuerda que no sobrevive más el más listo ni el más fuerte, sino el que mejor se adapta, que es la base de la teoría de la evolución, y que también, parafraseado por el profesor Arzuaga, en uno de sus primeros libros, es verdad que la evolución no tiene ningún propósito, no va hacia nada, y esa imperfección o perfección es inherente a todos los seres y a todos los animales, y no tiene que ver con nada en concreto, sino con el puro azar. Y nada más, esto es lo que quería deciros. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, un comentario, pues justamente iba a decir eso. Si alguien tiene de la audiencia o tenéis alguna pregunta, pues podéis hacerla al doctor. Sí. Las nuevas tecnologías, hablabas un poco del ChatGPT, inteligencia artificial, y también, bueno, pues estamos hablando con Elon Musk, el Neuralink, en fin, todo lo que podamos ir. ¿Cómo ves este tema? Quiero decirte, ¿va a traer soluciones?
¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? Bueno, ya habréis visto en la prensa y en la televisión esos exoesqueletos y esas conexiones directamente hacia el cerebro para intentar que las personas que no caminan, que tienen una paraplegia o una tetraplegia, pues puedan hacerlo, ¿no? Eso todavía está en fases de experimental, en fase de desarrollo, pero es verdad que cada vez son más sofisticados. Esas son interfaces entre los ordenadores y el propio cerebro, es decir, están conectadas a las áreas del cerebro que mueven. El cerebro ya sabéis que tiene una distribución por áreas, de manera que ciertas partes del cerebro mueven y controlan ciertas partes del cuerpo. De manera que si conectamos con las neuronas que son capaces de mover en esa zona, pues teóricamente seríamos capaces de reproducir los movimientos normales con la fineza que tenemos los adultos que no tenemos esas lesiones, ¿no? Eso todavía está en desarrollo. El tema de la inteligencia artificial tiene dos vertientes. Una, como os digo, que tiene que ver con la aplicación práctica para los tratamientos, los diagnósticos, etcétera. Es decir, nos va a simplificar las consultas, nos va a simplificar las pruebas diagnósticas, nos va a hacer que el autodiagnóstico sea mucho más rápido y más sencillo, y por otro lado va a servir para que la ciencia básica avance mucho, sobre todo en los tratamientos dirigidos a células germinales, es decir, las terapias génicas, para intentar mejorar los genes que nos protegen de la degeneración para muchas enfermedades, entre ellas las musculoesqueléticas, o que potencien otras cualidades, como puede ser la elasticidad, como puede ser la cicatrización, como puede ser la potencia muscular, muchas cosas. Y todo eso pues está empezando. Es verdad que ahora hemos tomado contacto con la inteligencia artificial desde que existe ChatGPT, es decir, desde hace año y medio, pero esto es una evolución exponencial. Una vez puesta en marcha, pues seguramente de aquí a 5 años ni nos hacemos la idea de cómo nos va a cambiar la vida a los profesionales que trabajamos en esto, pero sobre todo a los pacientes, que es a lo que va dirigido todo. Adelante. Pedro, buenas noches. Gracias por estar aquí y darnos un poquito de luz con el tema de la espalda. Has hablado que hay que hacer ejercicio. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para el mantenimiento de una espalda más o menos correcta? Periodos, tipo de ejercicios, tipo de actividad y duración. Sí, bueno, pues eso no hay una norma clara, básica y solo esa. En general, si uno combina y fusiona las recomendaciones de las diferentes guías de práctica clínica, lo que nos dice es que es necesario al menos entre 20 y 40 minutos diarios, al menos 5 días por semana. ¿De qué? De una actividad física que no sea extenuante, pero que le haga a uno respirar rápido. Es decir, que le haga sudar un poquito la espalda. Es decir, que le eleve las pulsaciones 20 o 30 por encima de lo normal, al menos. Y que potencie sobre todo los músculos que os enseñaba antes, esos rojos del core. ¿Qué músculos son esos? Pues los que sujetan el tronco y los que mueven las piernas, es decir, los glúteos por detrás y el psoas y cuádriceps por delante. Es decir, estiramientos, es decir, dorsales, es decir, abdominales, es decir, sentadillas, es decir, caminar. Es preferible caminar 2 paseos más vigorosos que uno muy lento. Es preferible, como os decía, actividades físicas en las que el tronco esté erguido, esté vertical, es decir, por eso es bueno caminar. La bicicleta es buena, la bicicleta normal o la estática, sobre todo para las personas que tienen estenosis de canal, porque la postura inclinada hacia adelante abre un poco esos agujeritos de los nervios que os decía y alivia mucho los síntomas. Y es gente que caminando está mal, pero con la bici se defiende muy bien. Y cualquier actividad física, como os digo, que no implique tracciones bruscas de carga, tanto de los brazos como de las piernas. No porque eso dañe especialmente la columna, sino porque eso perpetúa los dolores y los mantiene más cronificados. Entonces, en realidad, vale caminar, vale trotar, vale bailar, vale pasear, vale hacer natación, vale hacer bicicleta. ¿Qué es menos recomendable?
Pues como os decía, las tracciones bruscas de pesos, las pesas, las posiciones muy forzadas, lo del móvil, los deportes en los que hay cambios de ritmo muy fuertes o torsiones del tronco muy fuertes, el tenis, el pádel, el golf, etcétera, el que lo puede hacer, pero no son los mejores para la espalda. Y para fortalecer la musculatura del cuello, lo único que hay que hacer, no hay que hacer como Fernando Alonso contra las pesas, sino tener la cabeza vertical, es decir, sujetar la cabeza. Es decir, mirar al horizonte, como si uno llevara un collarín sin llevarlo. Es decir, no estar embarado, pero no estar como tenemos la tendencia todos, que cuando nos sentamos pues hacemos así. Y claro, hay que ponerse así, no por estética, sino por que se tensen la musculatura dorsal, que es el multífido, todos estos músculos que tienen nombres raritos y que son los que sujetan el peso del tronco para que todo no recaiga sobre el eje disco-hueso, que es el que más se estropea. Pero no hay una sola cosa, lo que cada uno le vaya bien. Lo mismo pasa con las sillas, con los sofás, con los colchones, con las almohadas. Hay que utilizar el apoyo y el soporte que uno vea que está adaptado a su anatomía. Si uno duerme de lado, tiene que tener una almohada que tenga la altura de sus hombros, para que la cabeza no quede colgando o no quede empujada al revés, es decir, que quede alineada con el cuerpo. Y la dureza de los colchones para la espalda tiene que ser en función de tu peso. Cuanto más flaco y menos pesas, más blando el colchón; cuanto más gordo y más pesas, más duro el colchón. Pero ya está, no hay una medida, no hay una densidad estándar. Esa es digamos, la norma general para los problemas de columna. Adelante. Gracias, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante la charla y le agradezco que, aunque ha tenido, digamos, ese aspecto científico, haya sido accesible para el público en general. Y yo le quería preguntar un poco sobre la cirugía de vértebra, de columna, porque normalmente tiene no la mejor prensa, por un lado. Me imagino que se recurre a ella pues, en los casos más graves. ¿Y cuál es el grado de eficacia que puede tener? Pues esa es muy buena pregunta. Y eso pues nos repetimos constantemente en la consulta, porque esa es la pregunta que nos hacen los pacientes cuando se les confronta con una patología que es susceptible de tratamiento quirúrgico. Estadísticamente y en general, para que nos hagamos una idea, los problemas de desgaste de la columna que se tratan con cirugía tienen una probabilidad de mejoría en torno al 80-85% de los casos. ¿Eso qué quiere decir? Que de cada 10 personas que se operan de una hernia discal, de una estenosis de canal, de un desalineamiento de las vértebras, etc., hay 8 que claramente obtienen un beneficio después de la operación, beneficio en términos de menos dolor o desaparición del dolor y de mejor capacidad de caminar, y hay 1 o 2 que a pesar de la operación siguen con dolores crónicos o con complicaciones. Eso es, digamos, los números estándares. Luego es verdad que para cada patología es un poquito diferente. La hernia de disco va mejor que la escoliosis, la estenosis de canal va mejor que la listesis. Bueno, hay diferentes cosas, pero si nos queremos hacer una idea y queremos quedarnos con un número, acordaos del 85-15 aproximadamente. Y eso es así en Burgos, en España y en el resto del mundo, porque toda la literatura que vemos siempre habla de un 15, un 18% de lo que se llama síndrome de espalda fallida, que quiere decir pacientes que a pesar de operarse continúan con dolor. Y las razones pues, son muy complejas, son muy diversas. Dedicamos congresos enteros en la especialidad a intentar dilucidar por qué al paciente que se le opera uno va muy bien y otro sigue con dolor. Y efectivamente esto es un problema médico muy complicado para el paciente, pero también para el médico, porque no tenemos las herramientas diagnósticas y de conocimiento todavía suficientes para distinguir por qué unas personas van mejor que otras, como ocurre en muchas otras enfermedades, claro. Hay la persona que tiene un cáncer de mama que con una operación se curó y la que constantemente está recurriendo y teniendo metástasis y problemas. Y parecían lo mismo al inicio, pero son muy diferentes, ¿no? Y el comportamiento pues, tiene mucho componente biológico, personal y genético. Y todavía pues, no lo sabemos, y a eso dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo y de la investigación. Pero quedaros más o menos con esa idea, el 15-85 más o menos.
Gracias.